Este es el temario que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. A modo de introducción, vamos a recordar que a nivel mundial la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de morbimortalidad cardiovascular y que los niveles de presión arterial en los primeros años de la vida, junto con la historia familiar de hipertensión arterial, son los principales predictores de hipertensión arterial en la edad adulta. Respecto de la prevalencia, en primer lugar, en el consenso europeo del año 2016 de hipertensión arterial en pediatría, se habla de una prevalencia global que puede llegar hasta el 5%, la cual aumenta en obesos y es bastante variable de acuerdo a las publicaciones, entre un 27 y un 47%. De acuerdo con el consenso del año 2017 de la Academia Americana de Pediatría, ellos hablan de una prevalencia global del 3.8%, que en obesos puede llegar casi hasta un 25%. Existen datos locales. Uno es el proyecto Vela, que se desarrolló en 331 chicos en una población rural entre 5 y 18 años, en donde se observó una prevalencia de hipertensión arterial de un 2%, y en el estudio Erika, desarrollado en adolescentes, en chicos entre 10 y 17 años, se vio una prevalencia global de 5.7%, que llegaba a un 29% en aquellos niños con obesidad. Bueno, pero lo primero que debemos hacer es definir hipertensión arterial. Hasta los 16 años se utilizan tablas de percentilos, y de todo este cuadro lo que es muy importante es cuando empezamos a diagnosticar la hipertensión arterial, que es a partir de hipertensión arterial nivel 1, que en los menores de 16 años es cuando tienen una presión arterial por encima del percentilo 95, y en mayores de 16 años se toman los valores de adulto, que son valores mayores a 140/90. Este es el concepto fundamental. Acá tenemos las tablas de percentilos según varones y mujeres, que como podemos ver, ahora vamos a ver un ejemplo en la diapositiva que sigue. Directamente uno lo que hace es buscar el valor de talla. Ya no se hace más como se hace antes, que uno primero tenía que percentilar la talla y entraba por el valor de percentilo de talla, sino que ahora uno entra por el número absoluto de talla. Entonces acá vamos a ver un ejemplo, por ejemplo un varón de 6 años que tiene una talla de 122 centímetros. Entonces primero buscamos las tablas que corresponden a varones, después en la tabla de la izquierda buscamos la edad, en este caso 6 años, y luego buscamos la talla. En la columna de arriba vemos el percentilo 95 y ahí buscamos la talla. Para la presión arterial sistólica, la talla era de 122, el punto de corte 122.5, vemos que es 112 de sistólica, y para la diastólica vemos que es 72. O sea que el valor, el percentilo 95 para este varón de 6 años con una talla de 122 centímetros es 112/72. Pero también tenemos que mencionar, y es muy importante, que existe en el consenso americano, el de la Academia Americana de Pediatría del año 2017, una tabla simplificada que puede servir para screening, porque está hecha con el percentilo 50 de presión arterial y los chicos con una talla en percentilo 3. Entonces uno rápidamente puede ver, es una tabla muy sensible, puede detectar qué chicos uno necesitaría tallar y calcular exactamente su percentilo 95. Ahora, lo primero que tenemos que recordar es cuál es la medición adecuada de la presión arterial, cuál es la técnica adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que ver
es que el chico tiene que ingresar al consultorio, tiene que tener un reposo previo entre 3 y 5 minutos, tiene que ser en un ambiente tranquilo, en una habitación que sea silenciosa, en donde no haga ni mucho calor ni mucho frío. Se tiene que sentar con la espalda recta, pero apoyada en el respaldo. Algo muy importante es que los pies tienen que estar apoyados. Si son nenes muy chiquititos, hay que conseguir o un banco o un escalón o algo para que los pies estén bien apoyados. El manguito tiene que ser colocado en el brazo dominante, pero a la altura del corazón. El brazo tiene que estar extendido sobre la mesa y hay que evitar consumir previo a las mediciones alimentos, cafeína o realizar ejercicio hasta media hora antes. Se deben realizar por lo menos 3 mediciones, la primera medición se descarta y se utiliza como valor de presión arterial de consultorio el promedio de la segunda y tercera medición. Ahora, algo muy importante es el tamaño del manguito adecuado para la toma de presión arterial. Y lo primero que tenemos que saber es que no es el manguito en sí, sino la vejiga. O sea que cuando uno toca el manguito ve que adentro tiene una goma, esa es la vejiga. Y esa vejiga del manguito tiene que rodear entre un 80 o un 100% de la circunferencia del brazo y tiene que cubrir al menos el 40% del largo total del brazo. Eso es un manguito adecuado. Existe también una tabla para poder ver cuánto tiene que medir en centímetros. Ahora, ¿qué dispositivo de medición es el más adecuado? Bueno, en general disponemos de 2 tipos de equipos. Tenemos los equipos oscilométricos, muy importante, tienen que ser equipos oscilométricos de brazo, no de muñeca. No hay equipos de muñeca validados para la edad pediátrica. Y por otro lado están los equipos anaeroides, que uno toma la presión arterial por método auscultatorio. Tanto los oscilométricos como los equipos anaeroides tienen que estar correctamente calibrados. Fundamentalmente los equipos anaeroides tienen que estar calibrados cada 6 meses. Si todas estas condiciones están dadas, o sea, el ambiente en el que le estoy tomando la presión arterial del chico es el adecuado, la postura que el chico tiene es la adecuada, estoy utilizando el manguito adecuado y el equipo adecuado, de todas maneras tengo que hacer mediciones repetidas. Reitero, al menos 3 mediciones, descartando la primera y utilizando el promedio de la segunda y la tercera. Siempre en la primera visita que realiza mi paciente, debo realizar la presión arterial en los 4 miembros, sobre todo si el paciente fue derivado a un consultorio especializado de presión arterial. Y también tenemos que decir que el método confirmatorio para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial siempre es el método auscultatorio. Entonces, si yo detecto un valor elevado de la presión arterial con la técnica correcta, con el aparato correcto, con la cantidad de tomas correctas, siempre esos valores tienen que ser confirmados por el método auscultatorio. Bueno, y muy importante es decir, bueno, ¿a quiénes le tomó la presión arterial? Bueno, todos los chicos tienen que tener un control anual de la presión arterial a partir de los 3 años de edad. Así como uno hace el control clínico anual en los chicos mayores de 3 años, en ese mismo control sí o sí siempre tiene que estar la toma de presión arterial. Ahora hay algunos chicos que van a necesitar que las tomas de presión arterial se realicen antes de los 3 años y son chicos con factores de riesgo, o sea, bajo peso, chicos prematuros, chicos que tienen alguna predisposición renal o cardiovascular a la hipertensión arterial. Bueno, y cuando hablamos de etiología, me parece fundamental que empecemos a recordar y que empecemos a ver lo que dice la bibliografía, en donde la hipertensión arterial primaria en la actualidad está cerca de un 43%, algunos hablan que estaría más cerca del 60%, y el porcentaje de hipertensión arterial secundaria sería de un 57% aproximadamente.
La sospecha de hipertensión arterial primaria uno siempre la tiene que tener en chicos mayores de 6 o 10 años, en chicos que tienen historia familiar de hipertensión arterial, pero en familiares de primer grado, o sea, en padres y abuelos, sobre todo en hombres que han tenido hipertensión arterial, que se han diagnosticado con hipertensión arterial antes de los 60 años, y mujeres en los que se ha diagnosticado hipertensión arterial antes de los 65 años. Y fundamentalmente en chicos que tengan sobrepeso y obesidad. Esta es la población en la que uno en primera instancia va a sospechar hipertensión arterial primaria. Y respecto de la hipertensión arterial secundaria, la principal causa suele ser renal, que puede ser parenquimatosa o de causa renovascular. Nunca olvidarnos de la causa cardíaca, sobre todo de la coartación aorta, que hasta un 45% de los chicos presenta hipertensión arterial oculta o enmascarada, que en un ratito vamos a describir qué es. La obstrucción de la aorta abdominal en el síndrome de Williams o en el Takayasu, la causa endocrinológica, las causas ambientales como la contaminación con plomo, arsénico o mercurio, la neurofibromatosis tipo 1, en las que siempre hacemos pesquisa de hipertensión arterial en esta población. Tampoco olvidarnos nunca de las causas farmacológicas, como la ingesta de corticoides, de anticonceptivos, la ingesta habitual de AINES, y nunca olvidarnos, sobre todo en la población adolescente, la ingesta de drogas de abuso. Y después hay causas muy raras, que son las causas monogénicas, como el hiperaldosteronismo familiar, el líder y el gordo. Ahora, un análisis mucho más interesante que el anterior me parece agrupar someramente, porque este cuadro podría ser mucho más extenso, pero agrupar las causas de hipertensión arterial o pensar las causas de hipertensión arterial de acuerdo a la edad de los pacientes. Entonces podemos decir que en los recién nacidos uno siempre puede pensar en todo lo que tiene que ver con la coartación de aorta, con las malformaciones del tracto urinario, la trombosis o estenosis de la arteria renal, la displasia broncopulmonar. En los niños o lactantes hasta los 6 años, en donde la causa es preponderantemente la hipertensión arterial secundaria, entonces buscar enfermedad renal parenquimatosa, sobre todo en chicos que han tenido infecciones urinarias a repetición cuando eran chiquitos, o cuadros febriles a repetición que siempre han sido tratados con antibióticos. Pensar siempre en la coartación de aorta, y acá me voy a detener un minuto. Nunca pensar que la coartación de aorta siempre es de diagnóstico de la primera, del neonato, de la primera infancia. A veces hay chicos más grandes que tienen otros tipos de coartaciones y pasan desapercibidos hasta que uno empieza a controlarles la presión arterial, la enfermedad renovascular, las medicaciones que las mencionamos hace un rato, y lógicamente los tumores. Y después, a partir de los 6 años, empieza a cobrar mayor importancia la hipertensión arterial o hipertensión arterial primaria, siempre también mirando un poquito ahí de reojo si son chicos que no son obesos o no tienen sobrepeso, o que no tienen familiares de primer grado con hipertensión arterial, mirando siempre la causa renal o la causa renovascular, y acordarnos siempre en los adolescentes de las drogas de abuso. Respecto del diagnóstico, como en todas las patologías, sobre todo pediátricas, lo más importante es la anamnesis, en donde recabar los antecedentes personales, fundamentalmente si fue prematuro, si fue un retraso del crecimiento intrauterino, si fue un bajo peso. Sabemos que el desarrollo de las nefronas en aquellos chicos que no llegaron a término es deficiente y tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial, y también la historia nutricional, que es muy, muy importante. Lógicamente el examen físico, siempre uno tratando de buscar signos de hipertensión arterial secundaria. Entonces tengo que mirar la talla, tengo que ver si el chico tiene estrías, si tiene signos de hipercortisolismo, si el chico está taquicárdico, sudoroso, que pueda tener alguna causa endocrinológica. Y muy importante es detectar y confirmar la presencia de hipertensión arterial.
detectar con el control anual de la presión arterial de todos los chicos mayores de 3 años, y para confirmar la presencia de hipertensión arterial vamos a ver que necesito de 2 instancias: por un lado la presión arterial de consultorio y por otro lado el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, del que vamos a hablar próximamente. Y después tengo que establecer el riesgo cardiovascular global de mi paciente junto con sus factores de riesgo. No es lo mismo un chico con hipertensión arterial primaria, delgado, que un chico con obesidad, que ya tiene esteatosis hepática, que un chico diabético tipo 1, que un paciente que tuvo una coartación de aorta reparada, pero que ya lleva 4 años o 5 de la reparación, y aparte tiene obesidad, y aparte tiene una alta carga genética. Así que debo establecer el riesgo cardiovascular global de mi paciente, y a partir de eso determinar qué exámenes complementarios necesito realizar, tanto para el diagnóstico de hipertensión arterial, si yo pienso que es una hipertensión arterial secundario, como para evaluar los factores de riesgo y el riesgo cardiovascular. Entonces, en el primer paso, que era detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial, primero tengo la presión arterial del consultorio, de la que ya hablamos bastante. Tiene que ser con técnica adecuada, con el aparato adecuado y con tomas repetidas, y en general es requerido al menos 3 visitas, o sea que con solo una visita, aún con la técnica correcta, con el equipo adecuado, no puedo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial de consultorio. Y después tenemos el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Me parece muy importante que quede claro en esta clase que para el diagnóstico de hipertensión arterial sí o sí necesito utilizar los 2 métodos: la presión arterial de consultorio y el MAPA. Un solo método no sirve para diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y por qué a la presión de consultorio tengo que agregarle el MAPA? Y porque es más reproducible, porque tiene indicaciones precisas, porque solo puedo utilizarlo en chicos recién mayores de 5 años o que tengan una talla mayor a 120 centímetros. Acá me voy a detener un segundito. Se informa con tablas de percentilos, y existen tablas de percentilos según edades y tablas de percentilos según talla, por si el paciente no cumple con alguno de estos 2 criterios. O sea, tiene más de 5 años pero todavía no mide 120 centímetros, o quizás es un chico de 4 años y medio, que ya mide 120 centímetros, que uno cree que puede llegar a aguantar realizarse un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y uno querría colocárselo igual. Dijimos que el MAPA tiene indicaciones precisas. Bueno, el primero es, lógicamente, hipertensión arterial de consultorio, o sea, una presión arterial por encima del percentilo 95 en menores de 16 años, o mayor o igual a 140/90 en 3 o más visitas. También en aquellos que sospecho hipertensión de guardapolvo blanco, que no es una entidad benigna, o sea, es una respuesta anormal a una situación de estrés, que en este caso es la toma de la presión arterial. Los diabéticos tipo 1 y tipo 2, aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, todos los trasplantes de órganos sólidos, renal, hepático y cardíaco, tienen indicación de realizarse un MAPA en algún momento de su vida, para evaluar la eficacia de los tratamientos antihipertensivos, la evaluación de hipertensión arterial refractaria. O sea, yo tengo un paciente que tengo tratado por hipertensión arterial, pero no llega a controlarla, entonces muchas veces necesito realizar el MAPA para ver en qué momento del día la presión arterial está peor o tiene registros de hipertensión arterial. Para el diagnóstico de hipertensión arterial oculta, que ahora en un minutito vamos a ver de qué se trata, en todos aquellos pacientes con obesidad, en aquellos pacientes que tienen SAOS, todos los niños con antecedente de prematurez, por lo que dije anteriormente, porque no llegan a alcanzar el desarrollo normal de las nefronas y tienen riesgo de hipertensión arterial, en aquellos que manifiestan signos de hipotensión, y en síndromes genéticos asociados a hipertensión arterial, como son la neurofibromatosis, el Turner, el síndrome de Williams, la coartación de aorta, fundamentalmente a partir de los 5 años de la reparación, y aquellos con braquidactilia. Y por supuesto, si yo tengo la sospecha
de feocromocitoma, que es un tumor secretor de catecolaminas, que muchas veces produce hipertensión arterial, pero de forma paroxística, no de forma sostenida, también tiene indicación de realizar un mapa. Bueno, y entonces, tomando los valores de presión arterial de consultorio y los valores de presión arterial de mapa, podemos tener tres fenotipos distintos de hipertensión arterial. Por un lado tenemos el hipertenso verdadero, es aquel niño que tiene hipertensión arterial en el consultorio e hipertensión arterial por mapa. Ese chico es hipertenso y tiene una hipertensión arterial verdadera. Después tenemos aquellos chicos con hipertensión arterial de guardapolvo blanco. Es el chico que tiene valores de hipertensión arterial en el consultorio, pero valores normales de presión arterial en el mapa realizado 24 horas. Esta entidad no es una entidad benigna, ya está demostrado que en pediatría está asociado a daño de órgano blanco, porque es una respuesta anormal a una situación de estrés, que en este caso es la toma de la presión arterial, pero que uno piensa que ese paciente reacciona de la misma forma frente a otras situaciones estresantes. Y por último tenemos la hipertensión arterial oculta o enmascarada, que son aquellos pacientes que tienen presión arterial normal en el consultorio, pero que están hipertensos por el mapa. Y hay patologías específicas en las que uno sospecha la hipertensión arterial oculta o enmascarada. Una de ellas es la coartación de aorta, por eso es tan importante realizar un mapa, también la obesidad y también los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Para pensar en diagnóstico de hipertensión arterial y cuáles pueden ser algunos pasos a seguir, les traigo un algoritmo, una propuesta de algoritmo para pensar. Este algoritmo claramente siempre tiene que ajustarse individualmente a cada paciente, no es un algoritmo que uno puede generalizar en cualquier población, pero sí me parece interesante para pensarlo. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 16 años y los valores de presión arterial de consultorio están por debajo del percentilo 90, o el paciente tiene mayor o igual a 16 años y tiene valores menores a 130/85, yo puedo decir que tiene normotensión arterial de consultorio y citarlo anualmente para su control clínico y de presión arterial. Ahora, si mi paciente menor de 16 años tiene valores que están por encima del percentilo 90, o aquel chico mayor de 16 años tiene más de 130 de sistólica o más de 85 de diastólica, ese paciente lo tengo que citar más cercanamente y realizarle mediciones repetidas. Ahora, en esas mediciones repetidas, si yo vuelvo a citar al paciente y mi paciente menor de 16 años tiene valores por debajo del percentilo 90 o tiene más de 16 años y tiene valores menores a 130 de sistólica y o menores a 85 de diastólica, puedo decir que tiene normotensión arterial de consultorio y citarlo para su control anual, control clínico y control de presión arterial. Pero si yo detecto en el niño menor de 16 años valores que están entre el percentilo 90 y el 95, o tiene más de 16 años y esos valores, y tiene valores de sistólica entre 130 y 139, o de diastólica entre 85 y 90, digo que es un paciente que tiene valores de presión arterial limítrofe, necesita medidas repetitivas y tengo que realizar un mapa para ver qué es lo que está pasando en la casa. En cambio, si al paciente que yo cité para una medición repetida tiene valores de presión arterial de consultorio mayores al percentilo 95, o tiene más de 16 años y tiene valores mayores o iguales a 140/90, a ese paciente lo diagnostico como hipertenso, por lo menos con hipertensión arterial de consultorio, y tengo que realizar un mapa para evaluar a qué fenotipo pertenece, evaluar cuál puede ser la etiología de esa hipertensión arterial y buscar el daño de órgano blanco.
Respecto de los exámenes complementarios, lo más importante es que tienen que ir orientados a establecer el riesgo cardiovascular global y buscar factores de riesgo asociados, evaluar la etiología si es necesario, porque quizás es un paciente que tiene todo el fenotipo para uno pensar en una hipertensión arterial primaria, entonces quizás no necesite exámenes complementarios para buscar una etiología secundaria, pero sí necesito evaluar el daño de órgano blanco. Entonces, establecido todo lo anterior, individualizando a mi paciente con sus antecedentes, con el examen físico, muchas veces voy a necesitar realizar un hemograma, un ionograma, una urea y creatinina para ver cómo está la función renal, un ácido úrico, porque el ácido úrico es predictor de hipertensión arterial. Si mi paciente está realmente hipertenso, voy a tener que hacer una búsqueda de daño de órgano blanco con un ecocardiograma y con un RAC en una muestra aislada, o quizás necesito una orina de 24 horas para buscar la microalbuminuria. Si yo sospecho que puede ser una causa secundaria y que esa causa secundaria puede ser de causa renal, tengo que hacer una ecografía renal, que recordemos que es un método operador dependiente, así que tiene que ser realizada en lo posible por un ecografista pediátrico que esté entrenado en la realización de este tipo de estudios, pero insisto, no todo paciente hipertenso necesita una búsqueda de causa secundaria de su hipertensión arterial, y aún así no a todos debemos realizar la ecografía renal. Si el paciente es obeso, voy a tener que buscarle otros factores de riesgo, porque después voy a tener que establecer su riesgo cardiovascular global, entonces voy a tener que hacerle una glucemia, una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico con colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, realizar un hepatograma para ver si después tiene en la ecografía abdominal un hígado graso, ver cómo está ese hígado. Y después, de acuerdo a la anamnesis y al examen físico, quizás necesite realizar estudios específicos si yo sospecho hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, si yo sospecho que el chico puede tener un feocromocitoma, porque tiene una hipertensión arterial severa, porque me refiere que tiene episodios paroxísticos de taquicardia y de sudoración, o porque quizás en una ecografía abdominal que le realicé vi ahí una imagen suprarrenal, bueno, quizás a ese chico hay que hacerle una búsqueda de metanefrinas o catecolaminas urinarias, por ejemplo. O si yo sospecho un hipertiroidismo, voy a tener que realizar hormonas tiroideas. O si el paciente tiene facies de luna llena, tiene estrías y tiene acantosis, y yo sospecho que pueda tener un hipercortisolismo, quizás necesito realizarle un cortisol libre urinario. Todos los exámenes complementarios orientados a la búsqueda de hipertensión arterial secundaria tienen que ir orientados a la anamnesis y al examen físico y a los valores de presión arterial. No realizo todos los exámenes complementarios a todos, y también me parece muy importante recordar que no todos los chicos con hipertensión arterial requieren de exámenes complementarios. Pensar que la hipertensión arterial primaria está aumentando su prevalencia y que siempre tengo que pensar en ella, sobre todo en chicos mayores de 6 a 10 años y en aquellos que tienen familiares de primer grado con hipertensión arterial de inicio temprano. Respecto del tratamiento, también les voy a mostrar un algoritmo, pero que también es orientativo y tiene que ser individualizado de acuerdo al paciente que cada uno tiene, a la disponibilidad de recursos, al lugar en el que atiende, a la familia de ese paciente. Pero básicamente, si yo tengo un paciente que tiene la presión arterial limítrofe, estos que eran menores de 16 años y tenían valores entre 90 y 95, percentilo 90 y 95, o que tenían eran mayores de 16 años y tenían menos de 130, 85, en general debo iniciar un tratamiento no farmacológico. Lo mismo que en pacientes hipertensos, o sea, con valores de presión arterial por encima del percentilo 95, en menores de 16 años,
o mayor a 140/90 en mayores de 16 años, que no tienen ninguna de las siguientes condiciones, también inicio con un tratamiento farmacológico. Las condiciones que me indican que el paciente hipertenso necesita seguramente un tratamiento farmacológico de inicio es cuando observamos una hipertensión arterial sintomática, o sea, una emergencia o crisis hipertensiva, aquellos con hipertensión arterial secundaria, en los que existe daño de órgano blanco, pacientes diabéticos o pacientes que tienen enfermedad oncológica, renal o pacientes transplantados. Esos pacientes seguramente van a necesitar de inicio un tratamiento farmacológico. Respecto de las medidas no farmacológicas, son un tratamiento que requieren de una indicación precisa, hay que tomarse el tiempo para explicar el tratamiento y también hay que individualizarlo de acuerdo a cada paciente y a cada familia. Recordar que no se puede cambiar de golpe todo y todo junto, entonces debemos disminuir el consumo de sodio. Es muy importante explicarle a las familias que todos los alimentos ultraprocesados que consumimos ya tienen sodio, entonces que el agregado a esos alimentos de la sal de mesa produce un aumento muchísimo mayor del consumo de sodio, no solo para el chico sino para la familia. Siempre las medidas tienen que ir a favor del control y de normalizar el peso corporal, pero muchas veces en una primera instancia en los chicos con sobrepeso y obesidad lo primero que hay que hacer es frenar el ascenso de peso. Entonces en un chico que viene aumentando de peso todos los meses, a veces una buena estrategia es primero tratar de controlar ese peso y estabilizarlo y que quede en una cifra antes de iniciar el descenso. Es mucho más gratificante y menos frustrante para el paciente. Realizar actividad aeróbica regular. Esto es importante, explicarle a las familias que la actividad física aeróbica se tiene que realizar todos los días, de lunes a lunes, al menos 30 minutos por día. Lo mismo que yo les decía con la prescripción, esto tiene que tener una prescripción y una indicación absoluta y estricta. De la mano de esto va a evitar el sedentarismo y limitar el uso de las pantallas. El problema del uso de las pantallas no es solo en la utilización de las pantallas, sino lo que el chico no está haciendo por estar usando la pantalla. Ese tiene que ser el mensaje para esa familia. Si ese chico está dentro, encerrado con la pantalla, en vez de estar en el patio jugando, por ejemplo, o en vez de estar haciendo un deporte, eso es donde uno tiene que estar enfocado más que en el uso de la pantalla en sí, aparte de todos los riesgos que conllevan la utilización de la pantalla. Recordar que lo más importante es una dieta rica en frutas y vegetales y evitar, sobre todo en los adolescentes, el tabaquismo y el consumo de alcohol y drogas. Y muy importante recordar que en las medidas no farmacológicas siempre el tratamiento es familiar. Siempre debemos incluir a la familia y responsabilizar a la familia respecto del tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, sabemos que la elección del fármaco está relacionada a la presencia de enfermedad de base y también a las comorbilidades asociadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión arterial y esa hipertensión está asociada a diabetes y aparte tiene microalbuminuria o tiene una enfermedad renal crónica y tiene proteinuria, los fármacos que van a estar indicados son los inhibidores de la enzima convertidora o los ARA2. Ahora, si el paciente es hipertenso y tiene migraña o tiene una coartación de aorta reparada, y bueno, la indicación en general son los fármacos beta bloqueantes o los bloqueantes cálcicos. O si el paciente recibió corticoterapia prolongada o ya tiene 2 drogas y esta es la tercera, uno en general lo que puede utilizar son los diuréticos tiacídicos. Existen muchos fármacos aprobados en pediatría para el tratamiento de la hipertensión arterial. Acá les dejo 2 cuadritos en los que están agrupados según las clases de fármacos y cuáles son sus dosis de inicio y sus dosis máximas.
Y algo muy importante, del que no me voy a meter demasiado porque en general es resorte del especialista, pero sí me parece que es muy importante que el pediatra de consultorio tenga idea de este concepto, y son los objetivos de presión arterial. En un chico que no tiene comorbilidades y tiene menos de 16 años, uno en general espera que los valores de presión arterial con el tratamiento estén por debajo del percentilo 95, y si tienen más de 16 años, por debajo de 140 de sistólica y 190 milímetros de mercurio de diastólica. Ahora, en pacientes que tienen alguna comorbilidad, sobre todo en diabéticos o pacientes con enfermedad renal crónica, en esos pacientes los objetivos de presión arterial van a ser menores. Entonces, si yo tengo un chico que tiene diabetes tipo 1, seguramente yo voy a querer que tenga valores de presión arterial menores al percentilo 90, si es menor de 16 años, o menos de 130-80 si tiene más de 16 años, pero valores menores aún si el paciente tiene proteinuria o tiene una enfermedad renal crónica con proteinuria también. A modo de conclusión, me parece muy importante remarcar, recordar cuál es el rol del pediatra o del médico en general, sobre todo el médico en familia, respecto de esta patología, y es siempre promover programas de prevención y de protección. De la mano de esto va la toma de presión arterial en los controles anuales de los pacientes, promover hábitos saludables, desestimar los estilos de vida sedentarios, la ingesta de alimentos ultraprocesados, desde que el niño empieza a comer, desde el bebé de 6 meses, cuando le indico la alimentación complementaria, y recordar que los cambios en el estilo de vida constituyen el pilar del tratamiento de esta patología. Aún en aquellos que requieren tratamiento farmacológico, los cambios en el estilo de vida, en la instauración del tratamiento no farmacológico es fundamental. Muchas gracias. Mi nombre es Raciopi Fernanda, médica de planta del área ambulatorio del Hospital Garrahan, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre vómitos. El vómito, por definición, es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. Es una consulta frecuente en la práctica pediátrica. Es un síntoma totalmente inespecífico que puede ser el origen de múltiples enfermedades agudas o crónicas que se originan en diferentes órganos y sistemas, siendo la principal manifestación clínica o estando asociada a otros síntomas, según la enfermedad. Llega un paciente a la consulta por vómitos y la pregunta es ¿qué hago? Acá va a ser importante la habilidad del pediatra para diferenciar si estamos ante un proceso benigno autolimitado o si es una forma de presentación de una enfermedad grave. Para el abordaje diagnóstico, la anamnesis detallada es el principal factor para orientar al diagnóstico, y la historia clínica va a ser la herramienta fundamental que nos va a permitir ver cómo abordamos la terapéutica. Dentro del interrogatorio, la edad del niño es el principal factor a tener en cuenta.
Los vómitos son especialmente frecuentes en los recién nacidos y en lactantes, y esto tiene que ver con la inmadurez de los centros nerviosos, la inmadurez del peristaltismo, la escasa capacidad gástrica y la inmadurez de la barrera antirreflujo. A su vez, es necesario pesquisar errores en la alimentación, por lo cual hay que interrogar sobre la cantidad, la frecuencia, el tipo de alimentación, si es lactancia materna o artificial, el modo de preparación de biberones, la cantidad ingerida y la frecuencia de las tomas para descartar dentro de las posibilidades de que haya una sobrealimentación que se ve frecuentemente en pediatría. Interrogar sobre la relación con la introducción de alimentos, esto pensando en alergia a la proteína de la leche de vaca, cómo prepara el biberón, cuál es la posición y el comportamiento del niño ante la alimentación, si hay episodios de atragantamiento, tos, posturas de arqueamiento, rechazo de la toma o disconfort durante la alimentación. Dentro del interrogatorio es importante evaluar el patrón del vómito, cómo es el aspecto, si es alimenticio, bilioso, fecaloide o hemático, si tiene relación con la ingesta, si es concomitante en el caso de la atresia de esófago, si es inmediato en el caso del reflujo gastroesofágico o es tardío, como en las obstrucciones digestivas o en el hilo funcional. Otro factor a tener en cuenta es la frecuencia, la cantidad y el horario. Aquellos vómitos que son matutinos nos hacen pensar en hipertensión endocraniana, en embarazo, en uricemia. Y también es importante evaluar si es agudo, crónico o es cíclico. Los que son agudos son aquellos que el paciente no tenía ninguna sintomatología y el inicio es reciente y por lo general es causado por infecciones o por tóxicos. En el caso de los vómitos crónicos pueden ser diarios, 1 o 2 por día, suelen ser vómitos que no causan deshidratación, no suele haber manifestaciones de vómitos en la familia, a diferencia del caso de las intoxicaciones, y puede haber otros síntomas asociados relacionados con la enfermedad de base. En el caso de los vómitos cíclicos son frecuentes en la práctica pediátrica y inician y finalizan de forma brusca, y estos sí suelen causar deshidratación y pueden estar relacionados tanto a patologías del tubo digestivo, renales o metabólicas, que ya vamos a extendernos más en este tema. En cuanto a los síntomas asociados, hay que tener en cuenta e interrogar sobre fiebre, dolor abdominal, cefalea, diarrea, presencia de melena, presencia de síntomas respiratorios, progresión pondoestatural, entre otras sintomatologías. La valoración y el examen físico son fundamentales. El triángulo de evaluación pediátrica es un método útil, rápido y simple que nos va a permitir identificar el tipo y la gravedad del problema fisiopatológico y priorizar el tratamiento inicial que necesite ese paciente. Posteriormente podemos hacer un examen físico general y detallado que nos permita ver la apariencia, si hay irritabilidad, cómo es la respiración, si hay taquipnea, cómo es el estado de hidratación de ese paciente, si hay palidez, ictericia, cómo es el examen neurológico, si la fontanela está bombada, si hay estrabismo agudo, visión borrosa, signos de focalidad neurológica, signos meningios, al igual que una valoración del abdomen, inspección, auscultación, percusión y la palpación que nos permita desde encontrar una oliva pilórica en los lactantes que nos hablen de una estenosis hipertrófica del píloro, la presencia de hernias, la presencia de hepatosplenomegalia o cicatrices quirúrgicas que nos hagan pensar en una brida como causa de los vómitos. Por lo cual es importante hacer un examen físico porque ya nos va a dar muchísima información que nos permita orientar el diagnóstico.
y la valoración antropométrica y nutricional con peso, talla y perímetro cefálico son fundamentales para poder hacer un abordaje inicial. Bueno, a partir de lo que charlamos previamente, les presentamos un algoritmo diagnóstico y terapéutico de los vómitos. Ante un paciente que se presenta con vómitos, lo que primero evaluamos es si el paciente está inestable. Ese paciente, el abordaje va a ser el ABC y vamos a descartar patología grave como hipertensión endocraniana, sepsis, trastornos metabólicos o patología quirúrgica con compromiso del estado general. Ese paciente va a necesitar el tratamiento específico de la causa y la estabilización. En el caso del paciente que está cursando un cuadro de vómitos pero estable clínicamente, hay que evaluar, ¿tiene o no signos de alarma que nos hagan pensar en una patología quirúrgica? Si tiene vómitos incoercibles progresivos, vómitos biliosos, la presencia de dolor abdominal, la presencia de sangre en las heces, anorexia, fiebre. Esos síntomas nos hacen pensar en patología quirúrgica y a esos pacientes lo que vamos a hacer es hacer una analítica y vamos a valorar en función de la clínica que presente, el hacer una ecografía y interconsultar con cirugía general y hacer el tratamiento previamente dicho de la causa. Si el paciente está estable y no tiene ningún signo de alarma, como los previamente comentamos, vamos a evaluar patologías frecuentes y de ahí que se despliega una enorme lista que vamos a describir a continuación. Dentro de la etiología de los vómitos, por grupo etario, podemos encontrar en los menores de 3 semanas los errores en la alimentación son causa frecuente de vómitos, igual que las infecciones agudas, dentro de las cuales encontramos la gastroenteritis, las infecciones urinarias, las infecciones de vías respiratorias, la meningitis y la sepsis, y la patología obstructiva gastrointestinal a tener en cuenta en estos pacientes, al igual que la alergia a la proteína de la leche de vaca y errores innatos del metabolismo. De ahí la importancia de poder realizar un buen examen físico en interrogatorio que nos oriente hacia la etiología en este grupo de pacientes. En los niños a partir del mes de edad también las infecciones son frecuentes y una de las principales causas de vómito es el reflujo gastroesofágico que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, dentro de las patologías que presentamos, vamos a hablar del síndrome de vómitos cíclicos, que es un término que se utiliza para denominar un trastorno idiopático caracterizado por crisis de vómitos recurrentes, estereotipadas, para cada paciente, con periodos intercríticos en los que la situación clínica es similar a la que presentaba el paciente previamente a este cuadro. Suele afectar más a niñas que a niños y típicamente comienza justo antes de la escuela primaria, suele resolverse posterior a la adolescencia, aunque algunos persisten hasta la edad adulta y se predice que la mayoría de esos pacientes que continúan con vómitos cíclicos en la vida adulta desarrollará migraña. Podría considerarse como un paraguas porque da como cobijo a varios trastornos de diferente origen, con síntomas clínicos similares, que son consecuencia de una alteración del eje cerebro-intestino que provoca una respuesta exagerada de un mecanismo de defensa natural, como son las náuseas y los vómitos, frente a diferentes estímulos. Se cree que hay una secreción desproporcionadamente elevada de corticotropina, de cortisol, vasopresina y serotonina,
que son responsables del aumento de la secreción gástrica e intestinal con el lentezamiento del vaciado gástrico y activación del reflejo emético. Bueno, es importante descartar siempre patología orgánica. Fíjense la cantidad de diagnósticos diferenciales de vómitos cíclicos, tanto de patologías digestivas como del sistema nervioso central y de enfermedad metabólica subyacente. A su vez también hay que pensar dentro de las causas en adolescentes la hiperemesis secundaria al embarazo. Por lo cual, el diagnóstico diferencial es muy amplio y la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición propuso tener en cuenta 3 síntomas de alarma que a nivel abdominal involucran la presencia de dolor intenso o sangrado gastrointestinal, a nivel metabólico, que los síntomas sean desencadenados por ayuno o por alta ingesta proteica, y a nivel cerebral, la presencia de síntomas de déficit focal. Ante esos síntomas, obviamente hay que pensar en patología orgánica. En aquellos pacientes donde descartamos la patología orgánica, tanto lo que es el laboratorio, la radiografía y los hallazgos endoscópicos en el 90% de los pacientes suelen ser normales y nos conducen a un diagnóstico de vómitos psicógenos. En estos pacientes es importante tener en cuenta los diferentes periodos para abordar el tratamiento que los vamos a comentar a continuación. Una vez descartada la patología orgánica, el tratamiento del síndrome de vómitos cíclicos va a ir orientado hacia evitar los episodios y, en el caso de no poder evitarlos, acortar el periodo. Por lo cual, el tratamiento se va a dividir en 4 fases. El periodo interictal entre las crisis, hay 4 componentes básicos que incluyen beber suficientes líquidos, comer regularmente sin saltarse comidas, hacer ejercicio con regularidad y una buena higiene de sueño. Esos son como 4 pilares muy importantes que debemos transmitirle a los pacientes entre los momentos de crisis, en esos momentos donde el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología, tiene que tratar de mantener un estilo de vida saludable. A su vez, existen medicamentos que son profilácticos, que están orientados a aquellos pacientes que tienen vómitos frecuentes cada 4 a 6 semanas, o los pacientes que tienen episodios graves que duran más de 2 días, los vómitos, o que requieren la hospitalización. Dentro de las recomendaciones de los medicamentos, la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición recomienda la ciproctadina y la amitriptilina para los pacientes menores de 5 años y en aquellos mayores o iguales de 5 años, respectivamente, el propanolol como un agente de segunda línea. Sin embargo, las respuestas a esta terapia son bastante heterogéneas y requieren un seguimiento cercano. Dentro de los medicamentos, si bien la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, parece ser bastante eficaz y es ampliamente utilizado para evitar futuros episodios, si esos agentes son ineficaces o mal tolerados, como sucede, se pueden utilizar otros tratamientos, incluidos antieméticos como el aprepitán, anticonvulsivantes, así como también prokinéticos. El tratamiento también va a ir
orientado a cada paciente en particular. En la fase prodrómica, justo antes del inicio de los síntomas, suele durar aproximadamente 1 hora y media, se caracteriza por episodios de irritabilidad, náuseas, palidez y dolor abdominal. En esta fase es cuando los medicamentos abortivos pueden detener los episodios. En este caso hay pacientes que se benefician con antieméticos, como antagonistas selectivos de la neurocinina, como el aprepitan, o antagonistas selectivos de la serotonina, como es el caso del ondansetron. Y para aquellos pacientes con migraña abdominal podrían estar indicados los triptanos. La tercera fase, que es la fase de vómitos, una vez que comienza el vómito, la intervención abortiva generalmente no logra finalizar el episodio, que sigue su curso habitual, y la terapia de rescate es restaurar la hidratación y atenuar los síntomas de vómitos, de náuseas constantes y dolor abdominal. En esta etapa, el paciente se va a beneficiar con la hidratación, la administración de antieméticos, analgésicos y en algunos pacientes con la utilización de sedantes como las benzodiazepinas. Reducir la estimulación, tratar de que estén en una habitación oscura, tranquila y privada, con disminuir las medidas. Y posteriormente tenemos la fase de recuperación, que es la fase que va a estar abocada al apoyo y seguimiento psicológico de ese paciente. El reflujo gastroesofágico es el pasaje del contenido gástrico al esófago con regurgitación o vómito. Es un proceso fisiológico normal que ocurre varias veces al día, tanto en los niños como en los adultos sanos. La mayoría de los episodios duran menos de 3 minutos y suelen ser postprandiales. A los 2 meses, el 50% de los pacientes tiene episodios de reflujo gastroesofágico y se evidencia un pico de incidencia entre los 4 o 6 meses. A partir de entonces, la curva empieza el descenso. Cuando el reflujo gastroesofágico genera síntomas molestos, complicaciones o ambos, recibe el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo patológico. Para realizar el diagnóstico y determinar si se trata de un reflujo fisiológico o de un reflujo patológico, es fundamental una anamnesis en la que se tenga en cuenta la edad de inicio de los síntomas. El inicio de los vómitos o regurgitación luego de los 6 meses nos aleja de la posibilidad de reflujo fisiológico. La alimentación, cuál es el tipo y la técnica de alimentación. La sobrealimentación puede generar vómitos y síntomas de reflujo, por lo cual es importante calcular el volumen permitido para la edad y el peso del paciente, la frecuencia de la alimentación, el tiempo de espera entre la ingesta y los cambios de posición, los cambios de decúbito, y el tiempo de duración de cada toma. Es importante excluir la presencia de tos o ahogos durante la alimentación y determinar si los síntomas aparecen después de accesos de tos o de ahogos. Evaluar la relación de los episodios con la alimentación. El reflujo gastroesofágico suele dar síntomas postprandiales. La progresión de peso, la falta o el retraso en el progreso de peso lleva a excluir otras causas digestivas o extradigestivas de los síntomas diferentes a la presencia de reflujo fisiológico.
tener en cuenta que puede haber presencia de otros síntomas acompañantes. El reflujo suele asociar vómitos, regurgitación y pirosis, pero cuando se complica puede presentar desde sangrado digestivo, anemia y mal progreso de peso. En aquellos pacientes en los que luego del interrogatorio del examen físico se llega a la sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico, en estos pacientes está indicado los estudios. Dentro de ellos encontramos la seriada gastrodenal, que es útil no para evaluar la presencia de reflujo, sino para determinar causas anatómicas que estén favoreciendo la presencia de los síntomas. Dentro de estas podemos encontrar la hernia hiatal, la estenosis esofágica, los anillos vasculares, la malrotación, el vólvulo gástrico y la membrana duodenal. En el caso de la pHimetría, sirve para correlacionar síntomas molestos y persistentes con el ácido y eventos de reflujo gastroesofágico no ácido, al igual que determinar la eficacia de la terapia de supresión ácida. En el caso de la endoscopía digestiva alta, se realiza como parte del diagnóstico en aquellos vomitadores en quienes se excluyó el reflujo fisiológico como causa de síntomas y se desea investigar reflujo patológico y alergia alimentaria, entre otras causas. El objetivo del tratamiento del reflujo gastroesofágico es aliviar los síntomas, curar la mucosa esofágica cuando presenta lesiones y así prevenir o tratar complicaciones y mantener la remisión. Dentro de las medidas encontramos medidas higiénico-dietéticas, los fármacos y en casos muy puntuales la cirugía antirreflujo. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, el cambio de posición era una medida habitual, no obstante, su indicación es controversial y hoy en día no se recomienda, excepto en niños, adolescentes y adultos. Ahí sí podemos recomendar la elevación de la cabecera. En el caso de la alimentación, es importante evitar la sobrealimentación y esta se logra mediante la reducción del volumen de la ingesta y el aumento en la frecuencia de las tomas, siempre tratando de asegurar un aporte adecuado para la edad y el peso. Otra de las recomendaciones suele ser evitar la ingesta de alimentos 3 horas antes de acostarse, pero esta medida es beneficiosa en niños mayores y en adolescentes, pero no en lactante. En cuanto al cambio de fórmulas, puede recurrirse al cambio de fórmulas en aquellos pacientes que no reciben leche materna y según el caso y la sospecha diagnóstica, puede llegar a utilizarse alguna fórmula antirreflujo o una leche hidrolizada en el caso de sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca. En cuanto al espesamiento, con esta técnica se logra disminución de episodios de vómitos al disminuir la altura de la columna que refluye, pero no se logra la disminución del número de episodios de reflujo gastroesofágico, por lo cual no se demostró efectividad en otros síntomas diferentes a regurgitación y siempre se prefieren las fórmulas lácteas antirreflujo antes que la utilización de espesantes. En cuanto a la fórmula hidrolizada, en aquellos niños donde el tratamiento no farmacológico fracasa, la alergia a la proteína de la leche de vaca puede ser causa de la sintomatología y se puede realizar una prueba terapéutica durante 2 a 4 semanas. Si el paciente mejora, el diagnóstico de APLB se debe confirmar mediante una prueba de provocación. En cuanto al tratamiento farmacológico,
Se dan a aquellos pacientes que no responden a las medidas higiénico-dietéticas y persisten con la sospecha diagnóstica de reflujo gastroesofágico. La indicación debe estar a cargo del profesional especializado, ya que no están exentos de efectos adversos, y la indicación debe ser precisa. Dentro de los tratamientos encontramos a los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y los inhibidores de los receptores de histamina. Dentro de los fármacos inhibidores de la bomba de protones, los fármacos avalados para el uso en pediatría son el omeprazol, el lansoprazol y el esomeprazol. Acá podemos evidenciar un algoritmo de diagnóstico y tratamiento en lactantes menores de 1 año con vómitos y regurgitaciones frecuentes, propuestos por la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, en lactantes con sospecha de reflujo gastroesofágico, luego de hacer una historia clínica y un examen físico detallado. Si no hay signos de alarma, pesquisamos la sobrealimentación, tratamos de continuar con la leche materna en el caso de que esa sea su forma de alimentarse. Si no, podemos probar con leche espesada. Si no mejora, considerar durante 2 a 4 semanas una fórmula hidrolizada, o en lactantes alimentados a pecho, dieta de exclusión de proteína de leche de vaca, y si no mejora, derivar al gastroenterólogo. La estenosis hipertrófica del píloro es la segunda patología quirúrgica más frecuente. Se presenta en 3 a 1000 recién nacidos, con una frecuencia predominante en el sexo masculino, 4 en 5 en relación al sexo femenino. Se produce por una obstrucción del vaciamiento gástrico, por un engrosamiento anormal de la porción antropilórica del estómago, por una hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares circulares del píloro. Desde el punto de vista clínico, el paciente presenta vómitos no biliosos que pueden ser en proyectil o no, que suelen ser progresivos después de la toma y que llevan a un descenso de peso. Por lo general, los vómitos aparecen en la tercera semana de vida, pero pueden aparecer incluso desde la primera semana de vida o recién al 5.º mes, que eso se da solamente en un 4% de los casos. Tras el vómito, el lactante está hambriento y necesita alimentarse de vuelta, y a medida que sigue vomitando, hay pérdida progresiva de líquidos, llevando a una deshidratación, con pérdida de cloruro, llevando a una alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipocalemia. El diagnóstico se establece a nivel clínico mediante la palpación de la masa pilórica firme y móvil en forma de oliva a nivel del epigastrio, y en la actualidad el método diagnóstico por excelencia es la ecografía abdominal, con una sensibilidad mayor del 95%, donde los criterios diagnósticos incluyen un canal pilórico engrosado de más de 3 milímetros y alargado de más de 16 milímetros. El tratamiento en primer término va abocado a corregir el déficit hídrico y electrolítico del paciente, y una vez que el paciente está normohidratado y sin alteraciones hidroelectrolíticas, el tratamiento es quirúrgico e incluye la pilorotomía. Muchas gracias, espero hayan disfrutado de la clase.